Abuelo lanza al perro de su nieto al alto mar, y lo que sucede con el perro hizo llorar a todos. El intenso brillo del sol se reflejaba sobre la vasta extensión de agua que rodeaba el puerto, donde una multitud de turistas, empleados y curiosos iban y venían con maletas, cámaras fotográficas y sonrisas radiantes. El bullicio de voces, el crujir de los neumáticos de los autos y el canto distante de las gaviotas creaban una atmósfera de excitación y descubrimiento. De entre la multitud surgían dos vehículos. En el primero, una camioneta familiar, venían Ana y su hijo Lucas, llevando consigo a Bolita, una pequeña perrita Lulú de Pomerania de pelaje esponjoso y orejas puntiagudas, cuyos ojos vivos reflejaban la inocencia y la curiosidad de un ser que apenas entendía la magnitud de la aventura que los aguardaba. En el segundo coche, un sedán más sobrio y antiguo, viajaba el abuelo, el señor Antúnez, que bajó del auto con pasos firmes y un rostro enigmático que no dejaba traslucir de inmediato sus pensamientos. El aire salado envolvía a todos en esa mañana luminosa, presagiando una travesía llena de esperanza. Lucas, un niño de 10 años, salió de la camioneta con una sonrisa que rozaba el asombro. Vestía una camiseta colorida y una gorra que parecía quedarle algo grande, casi sobre los ojos. Sostenía con ternura a Bolita, la perrita que, en ese mismo instante, meneaba la cola con energía, moviendo su pequeño cuerpo de un lado a otro para olfatear el nuevo entorno y las incontables maletas que pasaban cerca. Ana, su madre, rodeada de bolsas y maletines, miraba a Lucas con una expresión de satisfacción. Verlo tan feliz era la razón por la que se había esforzado en planear esas vacaciones en un crucero de gran lujo. En su interior, albergaba la esperanza de que el viaje sirviera para acercar a su padre, el señor Antúnez, al pequeño Lucas, pues la relación entre ellos siempre había sido distante, marcada por la frialdad del abuelo, quien rara vez demostraba ternura. El señor Antúnez, bajando con solemnidad de su auto, recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos grises escrutaban el muelle, las barcazas cercanas y la imponente silueta del crucero que flotaba como un gigante blanco sobre el agua. Llevaba pantalones de corte clásico y una camisa bien planchada, indicios de una personalidad acostumbrada a la disciplina. Al observar a Lucas con la perrita en brazos, su rostro se endureció casi imperceptiblemente, con una ligera contracción en los labios que pasaría inadvertida para quien no conociera sus expresiones. Pero Ana sabía leerlo. La incomodidad se hizo patente cuando él se acercó y notó a Bolita sacando la cabeza de los brazos de su nieto. «No me digas que ese animal vendrá con nosotros», murmuró el señor Antúnez con un tono bajo, apenas audible para su hija. Ana fingió no darse por aludida del todo y se limitó a sonreír, esperando que el buen humor del momento evitara la confrontación. Se esforzó por mostrar entusiasmo, agradeciendo a los porteadores que se ofrecían para llevar sus maletas. Lucas, distraído acariciando el suave pelaje de Bolita, ni siquiera captó la tensión latente entre su abuelo y su madre. Para el niño, la cercanía con su mascota era una extensión natural de su alegría y nunca habría imaginado que su presencia molestara a alguien. Los trámites de embarque se sucedieron en un gran hall donde docenas de familias esperaban su turno para mostrar boletos, pasaportes y documentos necesarios. Todo era amplio y reluciente, con paredes blancas decoradas con imágenes de destinos paradisíacos. Lucas miraba los carteles llenos de palmeras, arenas doradas y aguas turquesas, con la emoción reflejada en sus ojos. El señor Antúnez, a un costado, mantenía una posición erguida y seria, sin apartar la mirada del pequeño perro. Cada vez que Bolita movía las patas, él entornaba los ojos con disgusto. La perrita, ajena al rencor que se cernía, parecía más interesada en los olores desconocidos y en las personas que pasaban cerca, algunas de las cuales se derretían con ternura al notar su pequeño tamaño. Una vez terminado el embarque, un miembro de la tripulación los guió a la cubierta, y el primer impacto fue abrumador, un crucero de múltiples pisos, con un lobby principal decorado con pisos de mármol, lámparas brillantes y una gran recepción central rodeada de tiendas y boutiques de recuerdos. Lucas dejó escapar un suspiro de emoción, y Bolita se movía ansiosa en sus brazos, mirando todo como si fuera una exploradora en un reino inabarcable. Ana sonreía, acariciando la espalda de su hijo, aliviada por haber finalmente llegado a ese mundo de relajación y lujo.
El señor Antúnez, aunque asombrado por dentro, se limitaba a un leve gesto de aprobación, manteniendo su postura impenetrable. Al subir a la cabina designada, descubrieron un espacio cómodo con un ventanal que ofrecía una vista espectacular al mar. Era como contemplar un horizonte infinito, un espejo azul que se fundía con el cielo. Lucas, con esa actitud soñadora, pegó la nariz contra el vidrio, maravillándose al ver gaviotas sobrevolando la cubierta superior. Bolita, por su parte, se esforzaba en trepar en la cama para olfatear las sábanas impolutas y suaves. El señor Antúnez, siempre en silencio, dejó su maletín y se sentó un instante en un sillón, llevándose una mano a la barbilla en actitud pensativa. Su mente se debatía entre el interés por las comodidades del crucero y su creciente desagrado al ver cómo su nieto parecía no soltar ni un segundo a ese perro. Las horas iniciales transcurrieron con un primer recorrido por el barco, pasaron por la zona de restaurantes, donde la variedad de comida parecía infinita, luego por la cubierta principal, con piscinas cristalinas y reposeras donde la gente tomaba el sol, y, finalmente, por los salones donde habría espectáculos nocturnos, música en vivo y juegos. Para Lucas, todo era una aventura en estado puro. Hablaba sin parar, señalándolo todo con la emoción de un niño que se siente de pronto dentro de un sueño. Ana, contagiada por la alegría de su hijo, se sentía dichosa de haberlo llevado a vivir esa experiencia inolvidable. Solo el señor Antúnez se mantenía estoico, asintiendo con gestos escuetos mientras le lanzaba miradas severas a Bolita cuando ésta intentaba bajar al suelo para caminar con sus patitas cortas. Conforme pasaba el día, el calor del sol en lo alto invitaba a sumergirse en la piscina o disfrutar de un trago refrescante. Ana sugirió ir a comer algo a uno de los restaurantes panorámicos, con ventanales que ofrecían vistas privilegiadas del mar abierto. Lucas, hambriento pero también ansioso por explorar, corrió entusiasmado a la mesa señalada por un anfitrión muy atento. Llevaba a Bolita en brazos, sin imaginar siquiera que eso pudiera molestar a su abuelo. El señor Antúnez frunció el ceño un instante al ver al cachorro intentando asomar el hocico sobre la mesa, pero guardó silencio, esforzándose por no estropear la atmósfera placentera del viaje. Las tardes en el crucero discurrían con actividades de todo tipo, clases de baile, música en directo en el bar principal, salas recreativas para los niños y, por supuesto, la vista hipnótica del mar. Lucas y Ana aprovecharon para nadar un rato y, mientras tanto, el señor Antúnez se quedó en un sillón cercano, fingiendo leer un periódico que había encontrado en el lobby. De vez en cuando, levantaba la vista y veía a Lucas chapoteando cerca del borde de la piscina, con Bolita en una toalla al lado de Ana, totalmente tranquila. Aquella imagen lo crispaba por dentro, pensaba que un crucero tan elegante no era lugar para un perro, aunque éste fuera tan pequeño como Bolita. Suspiraba, intentando no pensar demasiado, pero cada ladrido fino y agudo de la perrita taladraba su paciencia. A medida que pasaban las horas y los días, la irritación del señor Antúnez crecía. En su interior, la presencia de Bolita se transformaba en una especie de obsesión negativa. Cada vez que él salía a pasear por la cubierta y divisaba de reojo a Lucas caminando con la perrita, sentía una punzada de enfado. Cada vez que escuchaba la risa del niño mientras jugaba con ella, algo en su conciencia lo pinchaba, recordándole antiguos resentimientos y un profundo rechazo a los animales que siempre había llevado dentro, originado en algún evento lejano de su infancia. La fricción empezó a manifestarse en pequeños gestos, roces y palabras mal disimuladas. Ana se percataba de esos detalles y temía que en cualquier momento su padre estallase con un comentario hiriente. Sin embargo, prefería mantener la calma y disfrutar de la atmósfera vacacional, confiando en que el crucero y el clima festivo acabarían por aplacar el mal humor del abuelo. Lucas, en cambio, seguía en su burbuja de inocencia, tan feliz con su mascota que no sospechaba el profundo desprecio que su abuelo sentía. La situación alcanzó un momento de tensión cuando, una tarde, el señor Antúnez, intentando al fin mostrarse amable, invitó a Lucas a la piscina, recalcándole: ven solo tú, muchacho, tú y yo solos. Lucas sonrió, ilusionado por la idea de compartir un rato con su abuelo, con el que casi no tenía relación cercana. Sin embargo, el chico no concebía separarse de Bolita, así que la llevó en brazos, pensando que ella también disfrutaría de la charla o, al menos, de la brisa marina.
Al llegar a la piscina, el señor Antúnez se topó con la imagen de su nieto sosteniendo a la perrita y se sintió traicionado. Su cara, habitualmente seria, se tornó de un rojo furioso, y le espetó a Lucas una reprimenda que resonó en los alrededores. «Te he dicho que vinieras solo, Lucas. ¿Es que no me escuchas? ¿Por qué trajiste a esa perra?», exclamó fuera de sí. Lucas, asustado por la dureza del tono, no supo qué responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sujetaba a Bolita contra su pecho, como para protegerla de la agresividad del abuelo. Ana, quien había visto la escena a la distancia, se acercó para intentar aplacar los ánimos, pero el señor Antúnez agitó la mano con impaciencia y se marchó. Con zancadas largas y una rabia contenida que lo empujaba a encerrarse en su camarote. El ambiente quedó cargado de tensión, y Lucas se puso a llorar desconsoladamente, sin entender por qué su abuelo se comportaba así. A partir de ese instante, algo cambió en el corazón del señor Antúnez. Se internó en su camarote, cerró la puerta y se sentó en la penumbra, con la espalda apoyada en la pared y la mente dando vueltas a ideas sombrías. Empezó a rumiar la posibilidad de que, para recuperar la paz que deseaba en ese viaje y en su vida misma, necesitaba deshacerse de Bolita. Al principio, esa idea le pareció exagerada, pero la rabia, alimentada por un sinfín de recuerdos amargos y la sensación de que su familia no lo respetaba, lo fue llevando a conclusiones más siniestras. Ese perro, arruina mis días, arruina mi tranquilidad. Todo se trata de ese perro. Si no estuviera, Lucas podría ser un buen chico, y yo no tendría que estar aguantando esta farsa, musitó en voz baja. Miraba la pared con expresión severa, sintiendo que, de alguna manera, Bolita se había convertido en la raíz de todos sus males. Esa noche, durmió poco, dando vueltas en la cama y levantándose de vez en cuando para contemplar el mar por la ventana, como si buscara en la negrura de las aguas una respuesta a la agitación que corroía su mente. Al día siguiente, la oportunidad de llevar a cabo su oscuro plan apareció de forma casi casual. Lucas, que tenía urgencia de ir al baño, no quería entrar con la perrita al cubículo reducido. Así que se la entregó temporalmente a su abuelo, pidiéndole que la sujetara un par de minutos. El señor Antúnez, con un gesto ensayado de benevolencia, sonrió fríamente y contestó: «Está bien, hijo, ve tranquilo. Yo cuido de ella». Lucas, contento de ver a su abuelo colaborador, se marchó corriendo. Entonces el señor Antúnez, sintiéndose libre de miradas indiscretas, tomó a Bolita en brazos y caminó hacia una zona poco transitada de la cubierta. Era un rincón cerca de las bodegas de mantenimiento, con un pasillo angosto que daba a un balcón cerrado por un barandal metálico. El murmullo del mar rompía contra la estructura del barco, y no se veía ningún pasajero cerca. Se detuvo, asegurándose de que no hubiera cámaras ni testigos. El corazón le latía con fuerza, pero no por remordimiento, sino por la adrenalina de consumar un acto que había trazado mentalmente. Con un movimiento brusco, alzó a la pequeña perrita y la miró a los ojos. Bolita agitó la cola con un aire de inocencia, como si aún así quisiera mostrarle afecto, desconociendo la crueldad que se cernía sobre ella. Sin dudarlo más, el señor Antúnez la lanzó por encima de la baranda. Bolita cayó en silencio unos instantes que se hicieron eternos, hasta que su pequeño cuerpo se sumergió en la espuma y en las olas agitadas. El señor Antúnez se quedó mirando el agua, sin expresar emoción, convencido de que su problema por fin había sido solucionado. Se marchó de allí con paso rápido, respirando agitadamente, pero en apariencia sereno. Cuando Lucas regresó, el abuelo fingió alarmarse, diciendo que la perrita había escapado y que no lograba encontrarla. De inmediato, el niño se llenó de angustia y se puso a buscarla por todos los rincones del crucero, con la ayuda de su madre. Ana, desesperada, preguntaba al personal, revisaba los salones, pedía ayuda por los pasillos. Sin embargo, nadie había visto a Bolita desde hacía un rato, y la posibilidad de que se hubiera extraviado en esa inmensidad resultaba aterradora. Lucas lloraba con un nudo en la garganta, sintiéndose culpable por haberla dejado con su abuelo, sin imaginar que él era el responsable directo de su desaparición. Mientras tanto, el señor Antúnez sentía un retorcido alivio, como si se hubiera quitado una espina clavada en el costado.
Las horas siguientes fueron tristes y tensas. Lucas se negaba a comer, solo quería caminar por el barco, llamando a Bolita con un hilo de voz, esperando que asomara la cabeza en cualquier pasillo, detrás de algún mueble, o entre las macetas decorativas que salpicaban algunas cubiertas. Ana, preocupada no solo por el perro sino por la tristeza de su hijo, intentaba consolarlo, abrazándolo con ternura y prometiéndole que todo saldría bien. Pero interiormente, un presentimiento oscuro le oprimía el pecho, pues temía que Bolita no apareciera nunca. El señor Antúnez solo miraba a su familia con cierta distancia, manteniendo el rostro neutro. Sin embargo, de forma imperceptible, un leve temblor en sus manos y un parpadeo más frecuente delataban que algo en él también se quebraba. El crucero continuó su travesía hasta llegar a una isla tropical que formaba parte de la ruta programada. Era una isla de playas de arena blanca, aguas turquesas y palmeras imponentes. Al desembarcar, se ofrecía a los pasajeros la posibilidad de disfrutar del sol, hacer snorkel, explorar senderos ecológicos o simplemente descansar bajo la sombra de grandes sombrillas. La mayoría estaba eufórica por la perspectiva de un día de diversión, pero Lucas estaba distante y desganado, sin querer siquiera bajar del barco, convencido de que si se alejaba, podría perder para siempre a su querida Bolita. Ana tuvo que insistir para que diera al menos un paseo por la orilla, pero él se resistía con cada fibra de su ser. El señor Antúnez, por el contrario, sentía que esa escala en la isla era la oportunidad de distanciarse un poco del ambiente de congoja que se respiraba en la familia. Hizo su equipaje ligero, una toalla, un libro viejo y algo de protector solar. Decidió caminar hacia una zona alejada de la playa principal, buscando un rincón más silencioso donde pudiera disfrutar de la lectura y del mar sin ser interrumpido. Su mente, cada tanto, recordaba el momento en que arrojó a Bolita por la borda, y se sorprendía de no sentir culpa. Se decía a sí mismo que había sido necesario, que sólo así se libraría de un sinfín de molestias. Y que, además, un perro tan pequeño, frágil e inútil, no tenía por qué seguir estorbando. De vez en cuando, un atisbo de duda intentaba aflorar en su conciencia, pero lo desechaba, endureciendo el corazón. La playa a la que llegó el señor Antúnez estaba casi desierta. Se veían formaciones rocosas y una vegetación más tupida cerca de la orilla. El sonido de las olas era un murmullo relajante, y la arena, de un color ligeramente dorado, se calentaba bajo el sol de mediodía. Dejó la toalla en la arena y se internó un poco en el agua, disfrutando de su frescor, que contrastaba con el calor abrumador del aire. Se fijó en que no había salvavidas o turistas cercanos. Precisamente buscaba esa soledad, pues necesitaba sentir que por fin podía escapar de la tristeza y la culpa que su familia le transmitía por la desaparición de la perrita. Pero el mar, que a simple vista parecía tranquilo, escondía una fuerte corriente submarina. El señor Antúnez se adentró confiado hasta que de repente sintió como un reflujo intenso lo arrastraba hacia adentro, y por más que movía brazos y piernas no lograba avanzar de vuelta. Golpeó con el pie una roca sumergida y se desequilibró, tragando agua en medio de un chapoteo desesperado. Sintió pánico al darse cuenta de que se abría un agujero o depresión donde la corriente se intensificaba, girando en un remolino que lo empujaba hacia abajo. Por primera vez en mucho tiempo, el señor Antúnez experimentó un miedo real, más allá de la rabia o el rencor. Era la certeza de que su vida pendía de un hilo y de que nadie sabía que estaba allí. Tosió, movió los brazos con desesperación, intentando gritar, pero apenas salían burbujas. El agua le sumergía una y otra vez la cabeza, y el sabor salado se mezclaba con la adrenalina y el espanto. Se preguntó si ese sería su fin, si el destino o el mar le estaban cobrando su acto de crueldad. Cuando la fuerza le flaqueaba, escuchó un sonido inconfundible, el ladrido agudo de un perro. Una serie de ladridos repetitivos que apenas podían distinguirse entre el rugir de las olas. ¿Cómo era posible? Entre la confusión, logró girar la cabeza un instante y divisar, en las rocas que delimitaban la pequeña ensenada, una diminuta figura empapada y agitada. Sus ojos se abrieron con incredulidad al reconocer a Bolita. La perrita ladraba frenéticamente, saltando como podía sobre la roca mojada y arriesgándose a caer de nuevo al agua. Era evidente que buscaba llamar la atención de alguien.
Entre los múltiples ladridos, algunos se perdían en el aire, pero otros resonaban lo suficientemente fuertes como para que unos bañistas y, finalmente, dos salvavidas que estaban a cierta distancia giraran la cabeza en esa dirección. Fue una reacción en cadena. Los salvavidas primero vieron al perro solitario y empapado, y luego notaron al hombre luchando contra la corriente. Rápidamente, corrieron a buscar un equipo de rescate, llamando la atención de más gente que se encontraba algo más lejos. Mientras tanto, el señor Antúnez, con el agua a la altura de los hombros y una corriente que lo empujaba hacia abajo, pensaba incrédulo que aquella perrita a la que había condenado se encontraba allí, viva. Y era su única oportunidad de no morir. El mundo giraba a su alrededor en ese remolino, y por un instante sintió un golpe emocional que lo dejó en blanco. Se dio cuenta de que su acto había sido atroz y sin sentido, y que un ser tan pequeño, a pesar de todo, había regresado para salvarlo. La ironía y la culpa le abrazaron el alma. En cuestión de minutos, los salvavidas se aproximaron nadando con flotadores y cuerdas. Se esforzaron por sacar al señor Antúnez de la trampa submarina y lo llevaron a la orilla. Él, tosiendo y con el cuerpo tembloroso, apenas podía articular palabra. Temblaba no solo por la fatiga física, sino por la conmoción interna que le recorría. Se dejó caer sobre la arena, boqueando, sintiendo la brisa ardiente del sol sobre su piel. Frente a él, sacudiéndose gotitas de agua, Bolita lo miraba con la cabecita ladeada, meneando la cola con timidez y un brillo inocente en los ojos. Parecía reconocerlo, sin guardar rencor alguno. Mientras uno de los salvavidas lo revisaba para cerciorarse de que estuviera estable, se formó un pequeño corrillo de personas a su alrededor, intrigadas y nerviosas. Entre ellas estaban algunos miembros de la tripulación del crucero que habían ido a esa zona y, poco después, Lucas y Ana aparecieron corriendo, alertados por el revuelo. La escena que encontraron fue sobrecogedora: el señor Antúnez en la arena, empapado y lívido, Bolita a unos pasos, y los salvavidas terminando de enrollar la cuerda. Lucas soltó un grito ahogado al reconocer a su perrita con vida. Corrió hacia ella y la abrazó como si fuera la primera y la última vez. Sus lágrimas de alegría rodaban sin control mientras la acariciaba, incrédulo por aquel giro del destino. Ana se acercó a su padre, preocupada, y se puso de rodillas en la arena para ver si estaba herido. Él, con los ojos llenos de lágrimas que no podía ni quería reprimir, la miró avergonzado. Sus labios temblaron al intentar pronunciar las palabras que nunca creyó que diría. Yo, lo siento, inició con la voz entrecortada. Yo, la arrojé por la borda. Fui yo quien desapareció a Bolita. Un silencio sepulcral se extendió a su alrededor. Los presentes dejaron de murmurar al escuchar aquella confesión. Lucas, que seguía abrazando a la perrita, se volvió hacia su abuelo con asombro y dolor en la mirada, como si no pudiese creer lo que oía. Ana quedó paralizada, intentando procesar la magnitud de aquellas palabras. El señor Antúnez prosiguió. No soportaba verla todo el tiempo. Me enojaba. No entendía qué significaba para ti, Lucas, admitió con la voz ronca. Hice algo imperdonable. Y, aún así, este perro pequeño me salvó la vida. Fui un cobarde, un egoísta. No tengo excusas. Lucas sintió que el corazón se le encogía de dolor. Jamás habría imaginado que su propio abuelo pudiera hacer algo tan cruel. Durante unos instantes eternos, se mantuvo aferrado a Bolita, limpiando sus ojos con la manga de su camiseta. La perrita, como si entendiera la tensión, lamió el rostro de Lucas y luego se quedó mirando al señor Antúnez, con esa extraña forma de perdonar que solo poseen los animales, ajena a resentimientos o venganzas. Ana, con la voz rota, tomó aire para calmarse. Quería gritar, quería reprocharle a su padre la crueldad de sus actos. Sin embargo, al verlo empapado y vulnerable, recordando que casi lo pierde en el mar, emergió en ella una parte de compasión. No justificaba lo que había hecho, pero sí comprendía que él se encontraba sumido en sus demonios internos. Papá. ¿Por qué? Dijo sollozando. ¿Por qué llegará esto? El señor Antúnez bajó la cabeza, sintiendo un cansancio indescriptible. Su voz salió a trompicones. La verdad,
No lo sé. Toda mi vida he sido así. Siempre he tenido problemas para aceptar, para querer. Y cuando veía a ese perro, sentía rabia, sentía que me estorbaba. No buscaba dañar a Lucas, pero he sido un miserable. La multitud que se había reunido comenzó a dispersarse poco a poco, dejando espacio a la familia para procesar su drama íntimo. Un par de salvavidas se quedaron a prudente distancia, esperando asegurarse de que el señor Antúnez estuviera físicamente bien. Ana abrazó a su hijo y a la perrita, mientras que el abuelo, incapaz de sostener su propia mirada, tocó suavemente el hombro de Lucas, aguardando un rechazo que sentía merecer. Lucas, todavía temblando, miró al abuelo. Sus ojos reflejaban un cúmulo de sentimientos encontrados, dolor, decepción, rabia, y un amor infantil que se resistía a extinguirse. Lentamente, soltó un suspiro y dijo con un hilo de voz: «Yo solo quería que te cayera bien, abuelo. Bolita es parte de mi familia». El señor Antúnez se quedó mudo, cubriéndose la cara con las manos mojadas. Rompió a llorar en silencio, sin sollozos estruendosos, pero con una expresión de arrepentimiento profundo que calaba en el aire. Entre el murmullo de las olas, se escuchó el latido común de la angustia y la esperanza. Ana los contemplaba con el corazón encogido. El crucero iba a zarpar nuevamente al atardecer. La noticia de lo ocurrido se propagó a bordo con rapidez, muchos pasajeros se enteraron de que un anciano casi se ahoga, y que, sorprendentemente, lo salvó el ladrido de una pequeña perrita que parecía haber salido de la nada. La versión se fue adornando con rumores y detalles que se transformaron en anécdotas de bar. Mientras tanto, en su camarote, Lucas no se despegaba de Bolita, dándole agua y revisando su pelaje en busca de cualquier herida que hubiese sufrido al caer al mar. Increíblemente, más allá de estar un poco cansada y con signos de haber pasado hambre y frío, la perrita estaba bien y respondía con normalidad a las caricias y los mimos. El señor Antúnez, envuelto en una toalla, se quedó sentado largo rato en la litera. Sentía el cuerpo entumecido, no solo por el esfuerzo y el susto que había pasado, sino por el peso de su propia conciencia. Ana se sentó a su lado, sin decir nada al principio, dejándolo hablar si lo deseaba. Pasaron algunos minutos incómodos hasta que él, sin alzar los ojos, dijo: «Lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepan que lo siento, que haré lo que sea para remediarlo». Ana respiró hondo y posó una mano sobre la de su padre, en un gesto de comprensión que también encerraba un reclamo profundo. «Papá, has hecho daño. No solo a Bolita, sino a Lucas, a mí, y a ti mismo. Espero que de verdad cambies, porque si hay algo que no se puede perder en la vida es el amor de la familia». Las palabras de Ana retumbaron en la mente del señor Antúnez. A lo largo de la noche, con el barco ya en alta mar de nuevo, él se sorprendió yendo a buscar a Bolita, que descansaba en un pequeño nido improvisado de mantas. Se quedó de pie un instante, vacilando, hasta que Lucas lo notó y, con la inocencia de un niño que todavía conserva algo de fe en los demás, lo invitó a sentarse a su lado. El abuelo, muy despacio, se inclinó y estiró la mano hacia Bolita. La perrita lo miró con su nariz húmeda y parpadeó antes de dejar que él la acariciara suavemente detrás de las orejas. Fue una caricia temblorosa, llena de miedo y arrepentimiento, pero también de un atisbo de ternura. Para el señor Antúnez, ese gesto, que podría parecer mínimo, era un paso gigantesco, el comienzo de un cambio largamente postergado. El resto de los días a bordo del crucero se vivieron con una extraña mezcla de alivio y reflexión. Por un lado, todos estaban felices de que Bolita apareciera sana y salva, y sobre todo de que, gracias a ella, el señor Antúnez hubiera sido rescatado a tiempo. Por otro lado, la familia necesitaba digerir lo sucedido, recomponer su relación y sanar las heridas emocionales. Lucas, a pesar de la conmoción, no podía dejar de sentir un cariño genuino hacia su abuelo, al mismo tiempo que luchaba con la imagen cruel de aquel día en que arrojó a Bolita al mar. Aún así, su corazón infantil se inclinaba al perdón. Ana, por su parte, decidió que era fundamental hablar con su padre sobre terapia, sobre la necesidad de que él se abriera y enfrentara sus temores y resentimientos arraigados desde hacía décadas.
Los rumores en el crucero se transformaron en una historia de héroes y villanos, pero nadie realmente conocía la verdad completa, más que la familia y los pocos testigos del rescate. Cada vez que alguien en la cubierta divisaba a Bolita paseando, exclamaba con admiración: ahí va la valiente perrita que salvó a un hombre de morir ahogado. Lucas se enorgullecía, y esa frase, a pesar de no revelar el trasfondo macabro, hacía que él se sintiera aliviado al ver cómo su perrita recibía elogios merecidos. El señor Antúnez, en cambio, bajaba la cabeza con humildad al escuchar esos comentarios, sabiendo que no era digno de ellos. En su mirada, sin embargo, se filtraba una extraña paz que indicaba que se hallaba en un proceso de aceptación de sus fallos. Hacia el final de la travesía, la familia se congregó en la cubierta superior para contemplar el atardecer. Las tonalidades naranjas y rosadas del cielo se reflejaban en las suaves ondulaciones del mar y una brisa templada acariciaba sus rostros. Bolita se acomodó en los brazos de Lucas, quien acariciaba su cabeza con adoración. Ana se situó cerca de ellos, sintiendo al fin una comunión real con su padre, que se había colocado a un par de pasos, con el rostro sereno. Ninguno tenía ganas de charlas banales. Se trataba de un momento de contemplación y cierre, en el que todos meditaban sobre la magnitud de lo que habían vivido, el miedo, la pérdida, la culpa, el milagroso reencuentro y el perdón. El señor Antúnez rompió el silencio de forma inesperada. Lucas, ¿puedo sostener a Bolita un momento? El niño intercambió una mirada con su madre y, sin dudarlo mucho, tendió con delicadeza a la perrita hacia el abuelo. Bolita parpadeó, pero se dejó cargar por él. El señor Antúnez la estrechó con cuidado, siendo consciente de que, en un pasado no muy lejano, la había sentenciado a una muerte que no merecía. Ahora, la sostenía con un nudo en la garganta, sintiendo el temblor de su propio arrepentimiento. La pequeña perra movió la cola despacio, apoyando su diminuto hocico en el brazo del hombre que, aun con sus errores, se esforzaba por ser mejor. El crucero, al fin, llegó al puerto de destino. El desembarque ocurrió en medio de un aire nostálgico, pues muchos pasajeros se encariñaron con las instalaciones y con las amistades que formaron. Para Ana y Lucas, fue un viaje que marcó un antes y un después. Se llevaron a casa la certeza de que el amor puede resurgir aún en las situaciones más sombrías. El señor Antúnez, por su parte, descendió con pasos lentos, sosteniendo la maleta y sintiendo el corazón más ligero. Miró a su familia y, en un gesto que para él representaba una revolución interna, se ofreció a cargar la transportadora de Bolita. Lucas, sorprendido y feliz, se la entregó, y el abuelo sonrió. Fueron al estacionamiento donde los mismos dos autos aguardaban. Pero esta vez, la dinámica cambió. El señor Antúnez se acercó a Ana y a Lucas antes de que ellos arrancaran, y los invitó a tomar un café en un lugar cercano para conversar. Querían prolongar ese lazo que comenzaba a reconstruirse, como si anhelaran no desperdiciar ni un segundo más de esa oportunidad para ser una familia en paz. Bolita, desde los brazos de Lucas, miraba al abuelo, meneando la cola como si presintiera que los días venideros traerían una convivencia más armoniosa, libre de la sombra que casi los destruyó. Aquel viaje, que empezó como un crucero de placer, se convirtió en una historia de tensiones, culpa y, finalmente, redención. Las cicatrices emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana, pero la familia, reforzada por la experiencia, quedó unida de una manera nueva. Por encima de todo, comprendieron que a veces un ser pequeño y frágil puede poseer la mayor fortaleza de todas, la capacidad de amar sin condiciones, incluso a quien le hizo daño. Bolita, con su suave pelaje y su mirada inocente, se transformó en el símbolo viviente del perdón y el amor inquebrantable que ni las peores tempestades pueden hundir. Quedó claro que, cuando la crueldad se enfrenta al amor, es el amor quien encuentra la forma de persistir.